¿qué es lo que diferencia al chimpancé del ser humano? ¿Por qué si somos en el ADN tan similares, entonces por qué nosotros hemos ido al espacio y ellos saltan de árbol en árbol, ¿no? Entonces decidí un poquito, digamos, averiguar qué dice la ciencia. No sé si es la ciencia, pero algunas páginas que manifiestan acerca de la investigación que se ha hecho, ¿no? En ese tema de su ADN. Entonces, en las páginas científicas, ¿no? Con contenido científico, dicen que la secuencia genética de los chimpancés y de los humanos y de algunas otras especies revela que los chimpancés y los humanos somos muy próximos y a la vez muy lejanos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Los científicos han secuenciado el código genético, o sea, ADN del chimpancé, que se supone que es nuestro pariente vivo más cercano, y lo han comparado con el genoma humano y han encontrado que su ADN, o sea, el ADN de ese mono chimpancé es 99% idéntico al ADN nuestro, ¿no? Dice, el último ancestro común entre el chimpancé y el ser humano, eso es según la ciencia, ¿no? El último ancestro común entre el chimpancé y el ser humano vivió hace 7 millones de años. Eso quiere decir que, según la ciencia, 7 millones de años separan a nosotros del chimpancé. Es decir, nuestra evolución, la ramificación, ¿no?, que se hizo fue hace 7 millones de años. Y en esos 7 millones de años, nosotros somos lo que somos y ellos son lo que son, ¿no? Ellos han evolucionado un poquito y nosotros ya fuimos al espacio y tenemos computadoras y energía eléctrica y bomba atómica y tenemos tantas cosas, ¿no? Y lo chistoso es esto, mire, esto que están viendo aquí, el más grande, al fondo, es un elefante africano. Y el otro, el más pequeño, más oscurito, es elefante indio. Dice la diferencia de ADN o la diferencia en la evolución, ¿no?, del chimpancé y el humano es la misma que la diferencia entre el elefante africano y el elefante asiático. ¿Sabían eso ustedes? O sea, lo que separa el elefante asiático y el elefante africano, que no se pueden cruzar entre sí porque son diferentes subespecies, ¿no? Incluso en el 1978 hubo una cría, ¿no?, de resultado del cruce de un elefante asiático y africano, y nació un bebé que se llamó Moti, pero no sobrevivió, murió, ¿no? O sea que no se pueden cruzar en la naturaleza, no se cruzan ni viven en el mismo lugar. Pero, ¿qué diferencia hay entre el comportamiento, el nivel de inteligencia de un elefante asiático y un elefante africano? No hay mayor diferencia, ¿no? De tal manera que nosotros, cuando veamos a cualquiera de ellos, decimos, hey, ahí hay un elefante, ¿no? No decimos, ahí hay un elefante
africano, ahí hay un elefante asiático. Yo sí reconozco la diferencia, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera reconoce cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, es interesante, ¿no? La humanidad se pregunta, ¿qué nos hace humanos? Estoy hablando todavía desde el punto de vista no de Abdul Baha, sino desde el punto de vista de ese video que me salió, ¿no? O sea, de los científicos que no conocen el punto de vista Bahá'í y de la fe. Entonces la humanidad se pregunta, ¿qué es lo que nos hace humanos a nosotros? ¿Qué pasó en esos 7 millones de años para que las personas seamos capaces de caminar sobre la luna? Aunque algunos dicen que es mentira, ¿no? Pero al menos hemos ido al espacio, tenemos computadoras, tenemos tantos aviones, tenemos electricidad, tenemos tantas cosas. Y los chimpancés, ¿qué? Están de árbol en árbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros que los chimpancés no tienen, ¿verdad? Y que nos hace tan diferentes? Dice un consorcio internacional, una firma científica, ¿no? Ha leído, o sea, ha estudiado el ADN de 233 especies de primates y lo ha comparado con el del humano, ¿no? Esos 233 especies de primates son la mitad de los primates que hay en el mundo, ¿no? La mitad de todas las especies de primates. Entonces, esta monumental información genética sirve para precisar qué es un ser humano, pero también para iluminar el origen, ¿no? Para saber el origen de la multitud de enfermedades y otras cosas como cáncer, etcétera, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy, sino que esa secuenciación que han hecho es más o menos, entre otras cosas, para hallar la relación entre estas especies de primates y el humano, que ellos consideran que también es un primate, ¿no? La ciencia ve al ser humano como otro primate, es decir, como un animal, pero que es más inteligente, se ha desarrollado más. El ADN es un texto, es una información genética que tiene, es como que fuera un texto que tiene más de 3.000 millones de letras. 3.000 millones es casi la mitad de la población del mundo, ¿no? Entonces, una célula, cada célula del ser humano, de un animal, de quien sea, tiene más o menos 3.000 millones o más. 3.000 millones de códigos, de letras químicas. Y esas letras químicas están relacionadas con enfermedades, con que le va a dar más fácil, más rápido la vejez a uno que al otro, a uno le da cáncer, al otro no, y que uno tiene hijos gemelos, el otro no tiene hijos gemelos, y así, toda la información. O por ejemplo, en los genes está, digamos que en el rostro de Kurosh a los 65 años va a aparecer una arruga. Todo eso está en los códigos genéticos, ¿no? Entonces, para eso sirve ADN, no solamente para ver la relación entre diferentes especies, también sirve para estudiar enfermedades y otras cosas. Por ejemplo, si agarran un grupo de 1.000 personas y ven que todas esas 1.000 personas que tengan una cierta enfermedad y encuentran qué cosa hay en común entre la secuencia de ADN de esas 100 personas, entonces es probable que encuentren 1.000, 2.000, 3.000
letras de la secuencia de ADN que puedan ser posibles responsables de una cierta enfermedad en un ser humano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso ya es problema de los científicos, ¿no? Entonces, ahora es evidente que perdón, es evidente que entre los chimpancés y los seres humanos hemos evolucionado en el mismo entorno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí está la laguna, al lado izquierdo estaban los monos y al lado derecho estaban los humanos. Es decir, no es que los seres humanos hemos evolucionado en Harvard o en algún lugar especial, sino que es la misma naturaleza donde nosotros hemos evolucionado en lo que somos y ellos han evolucionado en lo que son. Hemos tenido acceso a los mismos recursos, tanto el chimpancé como el ser humano. Ahí están los árboles, las frutas, los animales, las piedras, todo. Y tenemos los mismos sentidos físicos, ¿no? Y tenemos un ADN que es 99 igual, no parecido, igual. Y eso es cierto, no hay manera de negarlo, ¿no? No es decir, los científicos son mentirosos, nos están engañando, no, no. Es cierto, o sea, el ADN del chimpancé es 99% igual que el ADN del ser humano, ¿no? O sea, son las mismas letras, ¿no? Yo no tengo idea de qué es ADN, o sea, de leer un código ADN, pero los científicos sí saben cómo es y han determinado que es 99% igual. Por ejemplo, si yo llevo mi ADN y también llevan al de mis hijos, ellos son capaces de saber si mis hijos son míos, son mis hijos o no lo son, ¿no? Gracias a esa secuencia, a esas similitudes. Ahora, habiendo estado en el mismo ambiente, habiendo venido del mismo ancestro común hace 7 millones de años, supongamos que esto es cierto, ¿no? Supongamos que es cierto. Habiendo tenido acceso a los mismos recursos, a los mismos lugares, el agua, la piedra, el árbol, fruta, animales, etc. Y teniendo un ADN 99% igual, pero la diferencia entre chimpancé y animal no es 1%. O sea, aquí estoy replicando yo la pregunta que hacían en esa página web, ¿no? Y en ese video que yo vi. ¿Qué tenemos nosotros los humanos que ellos no tienen? Por eso hemos logrado tantas cosas. Es evidente que en lo físico somos casi lo mismo. ¿Qué nos diferencia? A ver. Humberto. Sí, yo quería agregar algo que recuerdo haber escuchado cuando trataban sobre códigos genéticos y todo eso. Han habido por lo menos 6 razas de humanos que desaparecieron completamente, no siguieron la secuencia para poder sobrevivir. Uno de ellos es los Cromañón y otro es pues el hombre de la isla de Flores, que se han encontrado restos que son prácticamente son humanos, pero de alguna manera ellos, se unieron con nuestro tronco principal, de lo cual ya venimos nosotros, pero desaparecieron, pudieron formar familia con
con otros humanos y luego terminaron por desaparecer, ¿no? Esto es todo una cosa compleja y misteriosa, porque es que tuvo que suceder así, pero algunos humanos tenemos algunos rasgos de Cromañón, por ejemplo, que tienen la frente, las cejas y frente abultada hacia afuera, ¿no? Abultada, son característicos de los Cromañón. Existen, hay europeos que son así, ¿no? Entonces eso es lo interesante y lo misterioso. Ahora, el 1% que nos diferencia, con el cual hemos podido, como tú dices, llegar a la luna y hacer cosas extraordinarias, y vamos a seguir haciendo cosas más extraordinarias aún en el presente y en el futuro, ese 1% hizo la diferencia. Ese porcentaje tan pequeño es lo que nos diferenció de los monos. Ellos han quedado donde han estado, siempre han sido monos, nunca van a llegar a ser humanos, y en cambio nosotros evolucionamos por voluntad de Dios, o sea, hay una voluntad divina detrás de todo esto, ¿no? Ese porcentaje pequeño nos lleva a un razonamiento curioso. A veces las cosas pequeñas, las cosas pequeñitas, los pequeños gestos, los pequeños detalles hacen la diferencia en la vida, ¿no? Por ejemplo, Bahá'u'lláh dice que el mejoramiento del mundo puede ser logrado a través de hechos puros y hermosos. Un hecho puro y hermoso que es a nivel individual puede transformar, puede hacer evolucionar a un grupo de la especie humana, a una cantidad, a una población. Y conocemos en la historia cuando ciertos santos, ciertas personas que por su conducta influenciaron en su momento y quedaron plasmados en la historia para todo el futuro. Son pequeñas cositas, no necesitamos de hacer cosas grandiosas, ¿no? Y yo creo que es una forma importante que las cosas pequeñas pueden ser por el resto para la evolución de nuestra especie. Ya, gracias. Ok, gracias, Humberto. Si alguien más desea decir algo, pues simplemente me interrumpe, porque yo a veces no estoy viendo la pantalla donde están ustedes, entonces de repente no veo, levantan la mano y no veo. Bueno, ahora supongamos que el cuerpo físico es como un caballo de carrera, ¿no? Digamos, el chimpancé tiene un cuerpo físico, y yo tengo un cuerpo físico, ¿no? Los humanos tenemos un aspecto, un físico, un cuerpo, y somos 99% iguales. Supongamos que fuéramos iguales, dos caballos de carrera, gemelos idénticos, ¿no? Si hacemos una carrera entre esos dos caballos, ¿cuál gana? Obviamente el caballo no va solo, ¿no? En las carreras que organizan en los hipódromos, el caballo lleva un jinete, ¿no? El caballo tiene un jinete. Perdón, aquí me dice que no acepta. Ahorita. Ok, entonces regresando. Si tengo dos caballos idénticos, gemelos idénticos, y los dos han sido adiestrados de la misma manera y han comido lo mismo, si hacemos una carrera, obviamente gana el que tenga mejor jinete, ¿no? O por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo interesante. Este señor que ven en la foto es Santana, ¿no? El famoso guitarrista, y toca muy bien. Tenemos una guitarra.
se lo damos al señor Santana, ¿cómo toca a él? Esa misma guitarra se lo dan a otra persona que no sabe tocar, da lástima, ¿no? Hace solo ruidos. Es decir, hay algo de diferente en la persona de Santana que la otra persona no tiene, ¿no? Entonces, no solo importa la guitarra, ¿correcto? ¿Qué es lo que permite que la misma guitarra suene de una manera o de otra manera? Obviamente el guitarrista, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el ser humano que tiene un cuerpo físico 99% idéntico al de chimpancé, ¿no? Pero hay algo, hay un jinete, hay alguien que maneja ese cuerpo y que tiene mejores habilidades para hacer que el mismo cuerpo con los mismos sentidos, con las mismas posibilidades de progresar, ¿no? Con la misma comida disponible, ¿no? Entonces el ser humano haya progresado tanto y el chimpancé no haya podido progresar. Es más, hay cosas que el chimpancé en su vida, en toda su evolución, jamás podrá hacer. Ya vamos a ver lo que dice Abdul Baha más adelante, ¿no? Entonces ese jinete, ese guitarrista, ¿no? Ese ente, ¿no? Que es capaz de manejar el cuerpo humano y hacer que manifieste tanta virtud, pues en la fe se llama espíritu humano, ¿no? Cosa que los científicos no logran detectar o determinar, es el espíritu humano. Vamos a ver una charla de Abdul Baha en el libro Contestación a unas preguntas, a no leer toda la charla, sino hacer como una especie de resumen, ¿no? En ese libro es como una serie de, no son charlas así en reuniones, sino que a la hora de almuerzo eran conversaciones, alguien de la mesa le preguntaba algo a Abdul Baha, entonces venía él y contestaba y después reunieron todos esos apuntes y armaron un libro, ¿no? Que el libro se llama Contestación a unas preguntas. En persa se llama también Conversaciones, es decir, alguien escribió lo que Abdul Baha iba contestando. Entonces alguien le preguntó sobre ese tema, ¿no? Que aparece ahí, el tema de la modificación de las especies, es decir, ¿acaso en algún momento nosotros dejamos de ser monos y nos convertimos a humanos o qué? ¿O siempre fuimos humanos, no? De eso habla Abdul Baha. Dice Abdul Baha, hemos llegado a la pregunta que le hicieron, ¿no? De si el hombre desciende o no de un animal. Después dice Abdul Baha, resulta difícil demostrar la falsedad del origen animal del hombre. O sea, se complica si yo les quiero demostrar que el hombre no proviene del animal, resulta muy difícil. En el futuro, dice Abdul Baha, los mismos científicos descubrirán que el hombre es una especie diferente y no procede de un animal. ¿Quién sabe qué descubrirán? ¿No? ¿Qué huesos, qué piedras, qué herramientas, qué descubrimiento habrá en el futuro para que los mismos científicos se den cuenta de que el humano no es descendiente de un mono, ¿no? Como hace un rato estuvimos asumiendo según la página, ¿no?, científica. Después dice,
El universo es perfecto, no tiene imperfección. Si todos los seres se hacen inteligentes, o sea, supongamos que todos los seres que hay en el universo, de repente por arte de mágica se hacen inteligentes y se reúnen y entre sí dicen, vaya, diseñemos que si nosotros fuéramos Dios, ¿qué tipo de universo hubiéramos creado? Hagan lo que hagan, no se les va a ocurrir algo mejor de lo que Dios ha creado. No sé si me dejo entender, ¿no? Eso lo dijo Abdul Baha, que si todos los seres en el universo se hacen inteligentes por arte de magia, ¿no? Cosa que no sucede. Y se reúnen para decidir cómo crear un universo, no se les va a ocurrir nunca algo mejor de lo que Dios hizo, de lo que ya existe. Ahora, dentro de ese universo que es perfecto y carece de imperfección, lo más perfecto que es el hombre. Pero dice Abdul Baha que no es posible imaginar un momento en el pasado de la creación en el que no existió el hombre. ¿Y cuál es su argumento? Si Dios es el creador de todo el universo, y si en todo el universo lo más perfecto es el hombre, porque el hombre acumula todas las perfecciones existentes, es decir, en el hombre está lo mineral, lo vegetal, lo animal y encima el espíritu humano. Entonces el hombre engloba toda la perfección de la creación. Todo está aquí en nosotros. Entonces, si nos imaginamos hace 7,5 millones de años, digamos que no existían los hombres, éramos monos, no éramos hombres, no existíamos. Entonces, eso es afirmar que hubo un momento en el cual el hombre no existía. Y como el hombre es la perfección de la creación, entonces hace 8 millones de años la creación no era perfecta. No sé si me doy a entender. Eso es lo que dice Abdul Baha y la forma en que yo lo estoy entendiendo. Dice Abdul Baha que el universo creado por Dios es perfecto. Y dentro de este universo perfecto, el hombre es lo más perfecto porque engloba la totalidad de la creación. O sea, como ser lo máximo, entonces encierra lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo humano. Entonces, no podemos decir que hubo un momento en que el espíritu humano no existía. Tal vez el cuerpo humano no existía en algún momento, pero el espíritu humano existe desde que existe la creación, y la creación existe desde toda eternidad. Entonces dice Abdul Baha, juzgamos al hombre como el miembro más importante de la creación, porque es la suma de la totalidad de las perfecciones existentes. Entonces, pero cuando decimos hombre, no nos referimos a uno que parecía chimpancé, sino que estamos hablando del hombre perfecto, o sea, del espíritu humano, ¿no? Vamos a ver un dibujo. Este es pura percepción mía, ¿no? No es, esto no lo dice Abdul Baha. Supongamos que esas 3 luces que ustedes están viendo en la parte izquierda, ¿no? Supongamos que esas 3 luces, la luz más grande es el espíritu humano. O sea, es un sol, es un reflector
que Dios ha creado y que es el espíritu humano. El siguiente más pequeño es el espíritu animal y el otro es el espíritu vegetal. Ahora, este espíritu humano, espíritu animal, espíritu vegetal y mineral también no lo dibujé, siempre ha existido. Dentro del planeta Tierra, el cuerpo humano no ha existido siempre. Ni siquiera el planeta Tierra ha existido siempre. Pero el espíritu humano siempre ha existido. Entonces, en cuanto el cuerpo humano llegó a existir y evolucionó como para ser merecedor de reflejar el espíritu humano, entonces el cuerpo humano se convirtió en un espejo que refleja ese espíritu humano que es el hombre perfecto y que siempre existió desde toda eternidad. Entonces puede ser que el cuerpo mío, cuerpo humano, no existía en la Tierra, ¿no? Hace 15.000 millones de años, quién sabe hace cuánto, ¿no? Ni siquiera la Tierra existía. Todo era piedra y fuego y quién sabe, ¿no? Hidrógeno, otras cosas, ¿no? Otras cosas. Pero en cuanto llegó a existir ese cuerpo, entonces fue capaz de reflejar la luz del espíritu. Es un poco complicado el tema, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna observación? Solo una pequeña. Este tema que estás tratando, Kuro, es tan interesante. Es señal bien notoria, ¿no? Para los bajáis, el avance de la ciencia nos vuelve creyentes más firmes, porque cada avance, cada descubrimiento que hace los científicos en las distintas ramas en las que se desempeñan, no es más que la ratificación de la extraordinaria obra de Dios hecho materia, hecho seres inteligentes o vida biológica o leyes que gobiernan la naturaleza con una perfección indescriptible, maravillosa, ¿no? La antigüedad de la creación, dice Abdu'l-Bahá, que es muy, pero muy antigua. Creo no se puede calcular, creo, ¿no? Porque además tú citaste un pasaje de Bahá'u'lláh en la que dice de que no puede, o creo que es de Abdu'l-Bahá, no puede haber creador sin creación. De modo que eterna en el pasado, eterna en el futuro. Esa sola expresión yo creo que abre el camino a la admiración de la obra de Dios y lo mucho que tenemos que aprender en el presente y en el futuro cuando creo que Bahá'u'lláh dice en palabras ocultas que él ha creado cada átomo para nuestro conocimiento, cada átomo, mira, y ya sabemos, no podemos calcular cuántos átomos existen en una manzana, menos en el universo, ¿no? Pero toda esa cantidad de conocimiento es la que tenemos por delante para poder investigar y aprender de los eruditos, de los científicos que avanzan en el conocimiento de la gran obra de Dios. Es maravilloso realmente, interesantísimo el programa, Kuro, qué lindo. Ok, gracias. Ok, entonces si alguien más desea interrumpir, adelante, ¿no? Este es otro tema, diferencia entre el hombre y el animal, siempre del mismo libro, pero y creo que me equivoqué aquí, puse tema 46, pero en realidad es tema 48, creo. Pero no importa, ¿no? Lo importante es lo que dice.
Dice Abdul Baha que en cuanto al espíritu, al humano y su comparación con el animal, hay dos tendencias, ¿no? Dos grandes tendencias. Puede haber más, pero estos son como dos extremos. Unos niegan la existencia de una cosa llamada espíritu humano y consideran que el hombre es simplemente un animal que comparte muchas facultades con los animales, ¿no? Como oído, vista, ¿no? Y tiene hambre, siente dolor, duerme, se despierta, salta, corre, cosas así, ¿no? Todas las facultades físicas, ¿no? Entonces ellos dicen que en el hombre los elementos se han combinado de una manera más perfecta, como que fuera casualidad, ¿no? No como que el hombre tiene un espíritu diferente, sino que el hombre dicen que es un animal, pero que ese animal, así como el mono es más inteligente que sé yo, que el burro, ¿no? O la vaca, entonces el hombre es más inteligente que todos ellos, ¿no? Ellos así piensan que el hombre no posee un poder espiritual sobre los demás, para ellos sobre los demás animales, o sea, como que el hombre es un animal y tiene, eh, digamos, superioridad sobre los demás animales. Dicen que en ciertas facultades el hombre es mejor, aunque en otras facultades los animales son mejores, ¿no? O sea, ellos dicen, el animal también es inteligente. Y es cierto, uno puede ver inteligencia en un cuervo, en un chimpancé, en un delfín, ¿no? Hay animales, en un pulpo, que son bastante inteligentes. Pero ellos dicen que la inteligencia humana es simplemente mayor, ¿no? Es simplemente mayor. Pero que el hombre siempre es un animal. Eso desciende de animales y que ha evolucionado a partir de los animales. Eso es lo que dicen, pues, es una corriente, ¿no? De los que creen solamente en la parte científica. Los teólogos, pues, creen, y nosotros los que somos religiosos, pues creemos de una manera distinta. Decimos que si bien el hombre posee sentidos en común con el animal, tiene un poder que el animal no tiene. Eso está diciendo Abdul Baha. Por ejemplo, las ciencias, el aprendizaje de las ciencias, las artes, los inventos, o sea, las invenciones, los descubrimientos, son por ese poder espiritual. Ese es en lo que creemos los que creemos en la fe, ¿no? Dice Abdul Baha, el hombre percibe cosas físicamente inexistentes, como la parte intelectual y abstracta. O sea, yo puedo percibir cosas que físicamente no las veo, pero las percibo por ser humano, ¿no? Cosas que no son perceptibles a los sentidos directamente, lo abstracto. También están las cualidades, el carácter individual, el amor, por ejemplo, ¿no? Son cosas que pues no son tangibles. La generosidad, la amabilidad, son cosas que existen, ¿no? Pero nosotros entendemos. El animal no lo entiende. Las ciencias realizadas por el hombre
¿no? Lo que ha logrado el hombre, fueron un misterio oculto en un cierto momento, ¿no? Pero el poder humano los descubrió, de alguna manera, descubrió esos secretos. Por ejemplo, el hombre ha descubierto el metal, ¿no? Y lo ha industrializado. Después dice Abdul Baha, los descubrimientos vienen de poderes. Ojo, este es muy interesante. A ver, un descubrimiento, la electricidad, o cualquier otra, ¿no? Cualquier otro descubrimiento. No estoy hablando de los inventos, sino de los descubrimientos. O sea, hubo un momento en que el ser humano descubrió la electricidad, descubrió un montón de cosas. Dice que los descubrimientos vienen de poderes que los animales también poseen. Es decir, la electricidad, ¿cómo sentimos la electricidad? Con los mismos sentidos que también los animales tienen, con nuestros sentidos físicos, que los animales lo tienen y a veces lo tienen más. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hemos explotado la electricidad y los tiburones y otros animales que todavía tienen más poder de detectar la electricidad, el magnetismo y todo eso, no han podido hacer nada con la electricidad? Es decir, la electricidad es un ejemplo, ese no lo pone Abdul Baha, lo estoy poniendo yo, ¿no? Pero el descubrimiento de la existencia de la electricidad y el magnetismo son cosas tangibles con nuestros sentidos físicos, que los animales también tienen y hasta mejor. Es más, hay cosas en las que los animales son mucho mejores. Por ejemplo, dice Abdul Baha la memoria de una paloma, ¿no? Dice Abdul Baha que tú llevas una paloma de aquí hasta Europa, ¿no? Hasta donde tú quieras, lo sueltas y regresa a casa porque memoriza todos los lugares por donde pasó. Y no digamos en el oído, en la vista, en el olfato, en el gusto, en el tacto, los animales tienen superioridad. O sea, los sentidos físicos nuestros, que son capaces de descubrir la realidad de las cosas, ellos los tienen mejor, pero a ellos no les sirve para entender los conceptos. Tal vez uno siente la electricidad, pero hasta ahí, no es capaz de entender qué es y utilizarlo a su favor, ¿no? Eso lo hacemos nosotros. Entonces la electricidad es perceptible a través de los sentidos físicos. Entonces, ¿por qué no desarrollan ellos, ¿no?, las líneas de alta tensión y el foco y todo eso, ¿no? ¿Por qué el hombre lo hace? Si al fin y al cabo sentir la electricidad es la misma. Después dice Abdul Baha, entonces, si no existiera en el hombre un poder diferente al de los animales nos superan en olfato, en oído, en vista, en velocidad, en fuerza, en casi en todo nos superan físicamente. Entonces, ¿qué de más que hay diferente en el hombre que le da ese poder de descubrir la realidad de las cosas y de inventar aparatos que le ayuden a volar, cosas que normalmente no podemos hacer?
Entonces dice Abdul Baha, queda claro que el hombre posee un don que el animal no posee. El animal percibe las cosas sensibles, pero no percibe las cosas intelectuales y abstractas. Me parece que alguien quería decir algo. No. Sí, yo quería aprovechar, estoy cambiando el celular, ¿verdad? Ya hay una vez escuché a un científico especializado en anatomía decide que el hecho de que el ser humano en algún momento de su evolución se pudo parar en dos patas hizo de que empezara a usar la mano y al usar la mano empezó a desarrollar inteligencia, o sea, a hacer que la inteligencia evolucionara porque empezó a crear herramientas y eso hizo de que ellos avanzaran. En la literatura Bahá'í creo que es el maestro que dice de que el don más grande que Dios ha dado al hombre es el don del intelecto. Y evidentemente solamente al ser humano que le permitió pararse en dos patas y empezar a hacer cosas con la mano y a organizarse mejor que otras especies, hicieron que evolucionara su inteligencia, ¿no? Seguramente la inteligencia ha tomado millones de años para irse perfeccionando. Parte de nuestro cerebro ha dado posibilidades de que desarrolle la parte frontal, el hemisferio frontal, que es la parte que controla las emociones y maneja con cierta racionalidad la inteligencia y la vuelve útil, ¿no? Eso nos tomó mucho tiempo. El mono y el perrito, por ejemplo, que son bonotores, tienen la frente chata. ¿Por qué? Porque ellos su inteligencia no es superior, es inferior. Entonces los humanos no, los humanos tenemos la parte frontal más grande, que es el cerebro, es la parte del cerebro última que tenía que evolucionar al paso del tiempo. Bueno, esas son explicaciones que da muy, muy interesantes, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Entonces Abdul Baha sigue, dice, el animal es capaz de ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, su campo visual. Pero fuera de ahí, fuera de su campo visual, no percibe ni imagina más allá de eso. Y da un ejemplo. Dice que el animal no puede concebir que la Tierra es redonda. A pesar de que ve las cosas mejor que nosotros, oye las cosas mejor que nosotros, hay pájaros que vuelan arriba y no son capaces de saber que la Tierra es redonda porque es una cosa que no es solo lo que uno ve, sino lo que uno tiene que ir más allá y hacer uso de su imaginación para poder percibir esta realidad no visible a simple vista. Entonces dice Abdul Baha, es claro y evidente que el hombre posee un poder que lo distingue del animal, el espíritu humano, no es el espíritu humano. ¿Se acuerdan que al principio, cuando comenzamos esta plática, los científicos decían, pues si entre el hombre y el chimpancé hay 7 millones de diferencia evolutiva y lo que nos separa al chimpancé de nosotros es el mismo tiempo que separa al elefante africano del elefante asiático, porque a esos elefantes son tan parecidos que simplemente se les llama elefantes, no se les llama de una manera distinta, ¿no? Pero el chimpancé salta de árbol en árbol y nosotros hemos ido al espacio, ¿no? No voy a decir que hemos ido a la luna porque hay gente que niega eso, dice que es mentira, no sé.
Bueno, entonces dice Abdul Baha, el hombre busca la exaltación. Este es otro argumento. O sea, el hombre busca la exaltación, la sublimidad. Dice, es muy asombroso encontrar filósofos modernos que aceptan que nosotros somos animales, en lugar de buscar trascender, en lugar de sostener que nosotros somos algo más allá de los animales. Dice Abdul Baha, si tú le dices a uno de estos filósofos, usted es un animal, esa es palabra de Abdul Baha, ¿no? Si tú le dices a uno de esos filósofos, usted es un animal, se ofende. ¿Por qué? Con esa teoría de que el hombre es un animal, están degradando a un ser que dentro de su naturaleza está buscar la sublimidad, buscar la exaltación, no buscar la degradación de compararse con los animales o de sostener que somos animales. O sea, la gloria del hombre, rebajarlo a la degradación a tal punto que nos comparemos con los animales, nos pongamos a la par al lado de los animales. Dice Abdul Baha, por ejemplo, un niño de 10 años, allá como donde Abdul Baha vivía cuando escribieron este libro, eran árabes, palestinos, judíos, ¿no? Decía, un niño árabe aquí, de 10 años, maneja una manada de camellos grandotes, ¿no? El niño los maneja. Quiere decir que ese niño es superior a ellos, tiene más inteligencia. Una persona en la India, ¿no? En la India, una persona delgadísima, débil, que tú lo soplas y se cae, ¿no? Controla un enorme elefante. Lo controla, le dice a dónde ir, a dónde no ir. El hombre se enfrenta a la naturaleza y la vence. Por ejemplo, nosotros no podemos volar. Pero ¿quién de nosotros no ha volado en un avión, un helicóptero, un qué sé yo? En un globo, en lo que sea, pero no hemos volado. Y no podemos volar. Las demás criaturas, ¿qué hacen? Se someten a la naturaleza. Entonces, si tú ves la naturaleza, todos los animales se someten a las leyes de la naturaleza. El ser humano no se somete, doblega, se enfrenta a la naturaleza y la vence. Va al sentido contrario. Entonces, ¿qué poder se aloja en el cuerpo humano que subyuga todo lo que hay alrededor? Eso es lo que dice Abdul Baha. Hay algo. ¿Se acuerdan del ejemplo de la guitarra, no? Tú tienes dos guitarras similares o iguales. Una la toca Carlos Santana y otra la toco yo, ¿no? Yo no sé tocar guitarra. ¿Cuál guitarra va a sonar mejor? No es la guitarra. No es la guitarra. Yo pienso así, ¿no? Ese ejemplo no lo pone Abdul Baha, yo lo agregué, no porque se me ocurrió, por la gracia de Dios. ¿No? ¿Por qué esta guitarra suena mejor que la otra? Porque hay uno que toca esa guitarra y sabe tocar.
Entonces, ¿por qué este cuerpo físico ha tenido manifestaciones tan grandes? Es capaz de subyugar la naturaleza donde nace y el otro no, porque hay un jinete que maneja este cuerpo y hay otro jinete distinto que maneja el otro cuerpo, y Dios a este jinete, que es su ser perfecto, es la flor de su creación, le ha dado más poder que al otro jinete. Dicen los científicos, según sostiene Abdul Baha, que cuando muere una persona, por más que han buscado, no han hallado dónde está su espíritu, el espíritu humano. Entonces dice Abdul Baha, pues tampoco han hallado el espíritu animal. O sea, si tú haces una autopsia a un vegetal y una autopsia a un animal, retaríamos a los científicos que encuentren dentro del animal qué es lo que causa que el animal sea capaz de conocer, correr, caminar, su inteligencia, dónde está. O sea, qué parte de su cuerpo, en qué parte de su cuerpo está escondido ese espíritu que hace que el animal pueda manifestar todas sus virtudes, ¿no? Igual, dile al científico que te dice que dónde está el espíritu, dile, cuando muera tu madre, o sea, Dios prohíba, pero digamos que si su mamá falleció, que trate de abrir a su mamá y busque dónde se encuentra el amor que su mamá le brindó durante toda su vida, que hasta el último momento de su vida ese amor lo tenía. ¿Dónde está? ¿En qué parte de su cuerpo estaba? ¿O con qué aparato se puede medir, no, ese amor? Entonces dice Abdul Baha, así dicen los filósofos, que no han localizado el espíritu humano ni ningún poder espiritual. Entonces, como no lo han hallado, no se puede imaginar que exista tal cosa. Pero entonces que demuestren dónde está lo que hace que el animal sea capaz de hacer tantas cosas diferente que las plantas y las piedras, ¿no? ¿En qué parte está esa habilidad del animal de hacer tanta cosa que de repente, de un momento a otro, desaparece esa habilidad, ¿no? Cuando el espíritu ya no está conectado al cuerpo. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que pude encontrar de las palabras de Abdul Baha. Espero haberlas transmitido correctamente. ¿Alguien desea agregar algo? Humberto. Bueno, si me permiten nuevamente, algo que me hiciste recordar, Kurosh, es de que el primer avión, ese rústico de madera y de tela y de papel que hicieron los hermanos Wright, en 1903 levantó vuelo, un pequeño vuelo, ¿no? Fue inicial, fue los primeros pasos, lo que sería en los postreros tiempos la aviación. Un niño que vio, un niño de 10 años que vio a los hermanos Wright montar ese avión tan rústico, también vio con sus propios ojos que Armstrong y los astronautas que llegaron a la Luna pisaban la Luna. El mismo niño, ya hombre de cerca de 80 años, pudo haber visto el aterrizaje en la Luna.
Así de rápido avanzó la ciencia y tecnología con la inteligencia que Dios puso en la mente del hombre. Una velocidad increíble, y está corriendo a mayor velocidad con la inteligencia artificial y muchas cosas más. Buenas noches. Yo lo quería hacerle como una pregunta nada más, pero no sé, no es para desarrollarla, sino que solo una inquietud que me nacía ahorita. Que si se está evolucionando tan rápido, porque ya lo vimos nosotros con la tecnología. Yo solo recuerdo que cuando empecé a oír las charlas de la Fe Bahá'í, hablaron sobre la clave Morse, y que todo de ahí en adelante se ha venido como evolucionando tan rápido, ¿verdad? Hasta llegar hasta ahorita todas las situaciones digitales que tenemos, que quizás nunca nos hubiéramos imaginado que lo íbamos a ver, ¿verdad? Entonces, me inquieta la situación de que si hemos visto tanto cambio en la tecnología, ¿hacia dónde nos lleva esta tecnología, ¿verdad? Si será para bien o qué va a suceder, porque yo siento que sí va bien acelerado todo. Es solo como una idea, nada más. Saludos a todos, a doña Elsie, que la estoy viendo desde aquí. Sí, y por ahí vi también a Sonia. Sí, ahí está. Así que todos los compañeros, Andrea. Así que un saludo para todos.